El millonario se sorprende. Cuando mendiga, habla francés perfectamente en prueba humillante. La noche brillaba en el Gran Hotel Riviera como un diamante roto. Luces que explotaban en el cristal, reflejos danzantes y una música liviana que flotaba en el aire, como si nada pudiera romper la burbuja de lujo. Ricardo de la Vega, el millonario del momento, caminaba entre los invitados con ese aire arrogante que seca las sonrisas y congela los gestos. Él mandaba. Y eso lo sentía en cada pulso de su pecho. Pero esa noche había algo diferente. Camila, la mesera que movía bandejas con paso firme, no era cualquier cara invisible. Tenía una mirada afilada, como si llevara siglos peleando contra el mundo, y lo que nadie esperaba era lo que estaba por ocurrir. Ricardo, cansado de verla cruzar la sala con esa indiferencia que le quemaba la piel, decidió probarla. Con voz cortante, le ordenó delante de toda la alta sociedad: «Si quieres seguir aquí, dime algo en francés. Vamos». Un silencio ensordecedor. Y entonces ella empezó a hablar con fluidez, con un francés tan perfecto que la voz de Ricardo pareció perder fuerza, como si lo hubieran arrancado de su pedestal. Palabras suaves, precisas, con un acento que ningún millonario estirado en su mundo había imaginado en una simple mesera. Las líneas se cortaban y los susurros crecían. ¿La viste? No puedo creerlo. Eso es increíble, hasta que la habitación explotó en murmullos que bailaban entre el asombro y el respeto. Ricardo sintió que el aire se le escapaba. Estaba desnudo frente a todos, vulnerado por su propia arrogancia, mientras las miradas se hundían en Camila, la mujer que ahora recogía admiración donde antes solo había desprecio. Pero no todo estaba perdido en ese juego. Vanessa, la asistente personal de Ricardo, observaba con ojos llenos de hiel. Su resentimiento era un volcán listo para estallar. Mientras la fiesta seguía y el ambiente cambiaba de lujo a una tensión prohibida, Vanessa, frente a esa verdad perturbadora, Ricardo quedó atrapado en un dilema brutal. ¿Debería quedarse cómodo en su mundo o arriesgarlo todo para defender a la mujer que había humillado y descubierto? Un paso en falso podía destruirlo todo. El reloj corría y la tensión lo empujó a una decisión única: convocar una conferencia de prensa para expeler a Vanessa y limpiar el aire contaminado. El anuncio resonó como un trueno, pero con esa acción las emociones se desbordaron. En su pecho latían miedo, culpa y una llama tenue de arrepentimiento. Al final del capítulo, Vanessa quedó desenmascarada y despedida. Ricardo, con el peso de sus actos y la oscura sombra del pasado, sintió que debía hacer algo más. Tomó valor y fue al hospital a visitar a la madre de Camila. Ella lo recibió con frialdad, con dudas y un temor que las palabras no podían ocultar. Camila, aunque desconfiada, empezó a imaginar un camino distinto. Pero la noche aún arrastra ecos de escándalo y heridas abiertas. ¿Podrán? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La sala del hospital era fría, impregnada de un silencio opresivo que se interrumpía solo por el sonido distante de un monitor. Ricardo estaba sentado, a centímetros de la madre de Camila, sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho. La mujer lo miró, sus ojos llenos de desconfianza, como si llenos de preguntas sin respuesta. Pero antes de que... «Necesito un médico. Rápido». El clima en la habitación cambió abruptamente. Ricardo sintió que el aire se volvía más pesado, más denso. La enfermera no esperó respuesta. Corrió por el pasillo y en un instante el corazón de Ricardo se aceleró aún más. Camila estaba en el vestíbulo. Sus ojos seguían a su madre. La tensión se hacía palpable.
casi podían sentirla como un hilo entre ellos, cargado de miedos ocultos. «¿Qué está pasando?», preguntó ella, el rostro pálido. Ricardo se volvió hacia ella y sin poder acumular fuerzas, no pudo más que decir, «No sé». Su voz se apagó, asfixiada por una pendiente de desesperación. Entonces, de pronto, un grito desgarrador resonó en los corredores, un eco que atrapó sus corazones. Camila sintió que su mundo se desmoronaba, la angustia invadiéndola. «Mamá». Él susurró, y el instinto la llevó a correr hacia el sonido, dejando a Ricardo atrás, desbordado por la revelación de que nada era seguro. Al llegar al centro de la conmoción, las luces titilaban sobre varios médicos y enfermeras, rodeando a un hombre desplomado en el suelo. Ricardo, que había seguido a Camila, sintió un golpe helado en su pecho cuando reconoció la figura. Era Pablo, su socio, un hombre conocido en el mundo de las finanzas, pero más importante, un amigo. Un palpitante nudo se formó en su garganta. ¿Qué le pasó? La mirada de Camila se congeló. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Entonces, como si el destino estuviera jugando con ellos, la enfermera que había ingresado antes, con rostro inexpresivo, se volvió hacia todos. «Es un infarto. Necesitamos un desfibrilador. Ahora». La multitud contuvo la respiración. Un murmullo de angustia rebotó entre la gente. Sin embargo, antes de que alguien pudiera reaccionar, Pablo abrió los ojos de golpe. «Ricardo, ella no puede saberlo». Una mirada de profundo terror cruzó su rostro. Camila se giró bruscamente, sus demonios internos luchando en su mente. «¿De qué hablas?». Las palabras de Pablo se deslizaban en el aire, comenzando a desenmarañar un hilo de secretos oscuros. Su madre no es quien dice ser. El silencio se hizo tan abrumador que se podía escuchar su respiración. Ricardo sintió un sudor helado en su frente. Una revelación impactante surgiendo detrás de sus ojos. Las palabras brotaron como si el mundo se hubiese detenido. «Ella es mi madre también». El impacto de esa revelación fue como una bomba detonando. Todos los rostros se volvieron hacia Camila, incrédulos. Las miradas chocaron, y de repente el aire se volvió denso. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos habían escondido? Las reacciones comenzaron a desbordarse, murmullos de desconfianza, shock e intentando reconstruir lo que quedaba de sus vidas. Todo lo que habían construido, todas las certezas, ¿se podían desmoronar tan rápidamente? La tensión se sentía en el aire, era palpable. Camila, atónita, miró a Ricardo con una mezcla de dolor, traición y la necesidad de respuestas. Pero lo que ninguno sabía era que el pasado tenía más sorpresas guardadas. ¿Qué secretos más habían permanecido ocultos bajo la superficie, listos para emergir? La sala se quedó en silencio absoluto tras las palabras de Pablo. La incredulidad flotaba en el aire, pesada como si fuera un manto que todos compartían. Camila miraba a Ricardo con ojos atónitos, su mente intentando descifrar lo que acababa de escuchar. «¿Cómo es posible?», balbuceó, mientras su corazón latía desbocado. Ricardo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El rostro de Camila reflejaba angustia, y él no podía apartar la mirada de su expresión llena de dolor. «¿Es cierto?», preguntó, con la voz temblorosa. Pablo cerró los ojos brevemente, como si supiera que la verdad sería un arma letal. «Sí, ella es tu madre, y mi madre también», repitió, cada palabra cargada de peso. Camila retrocedió, como si lo que había escuchado la empujara. «No, no puede ser. Tú mientes». El pánico se dibujó en su rostro. Las dudas eran un eco ensordecedor. De repente un grito desesperado atravesó el pasillo. «¡Mamá! ¡No!». Camila giró sobre sus talones y corrió hacia la habitación de su madre. Ricardo la siguió, el corazón palpitándole en la garganta. Algo andaba muy mal. Mientras la multitud se agolpaba, el monitor comenzó a emitir un pitido ensordecedor, seguido de un silencio que cortaba la respiración. A la entrada al cuarto, el espectáculo era escalofriante. La madre de Camila, pálida y con la respiración entrecortada, yacía en la cama, luchando por el aliento. La enfermera, con ojos llenos de pánico, gritó:
Necesitamos un desfibrilador. ¡Ya! La sala se transformó en un caos, los médicos corriendo, el ruido inundando el espacio. Ricardo se sintió impotente como un espectador en un mal sueño. Camila, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, se arrodilló junto a su madre. «Mamá, por favor, aguanta», suplicó, sus manos temblorosas sosteniendo la de la mujer. Pero su madre apenas podía abrir los ojos, y un nudo se formó en la garganta de Ricardo al ver a Camila desmoronarse. En un instante de desesperación, la enfermera, con decisiones firmes, comenzó a aplicar compresiones a la madre de Camila. 1, 2, 3. El tiempo parecía estirarse. Camila lloraba, un dolor desgarrador que resonaba en la sala. Y fue entonces, entre el clamor del caos y el murmullo de la preocupación, que una figura apareció en el umbral. Un hombre de aspecto grave, con un aire de autoridad irrefutable. «¡Alto!», gritó en voz alta. Todos se detuvieron, asombrados. «Soy el doctor López y tengo que hablar. Ya no hay tiempo para esperar». La tensión creció, una sensación escalofriante recorría a todos. «Ustedes no saben la verdad detrás de esta situación», continuó, su mirada perforando a Camila y Ricardo. «¿Qué estás diciendo?», exclamó Ricardo, cada palabra un grito de horror y desesperación. «Tu madre, la verdadera madre de Camila, no es quien tú crees, y la mujer que está aquí en esta cama ha estado ocultando secretos fatales», dijo, cada palabra golpeando como un martillo. Los murmullos estallaron entre la multitud. «¿Qué quieres decir?», exigió Camila, el miedo transformándose en rabia. «Todo está conectado. Lo que está sucediendo aquí va más allá de un infarto. Existen documentos, registros, secretos que han estado enterrados, que podrían destruir a las dos familias», explicó el doctor, su expresión seria. El aire se volvió aún más pesado, como si el peso de los secretos cayera sobre ellos. La realidad se retorcía, llegando a un punto insostenible. La mirada entre Camila y Ricardo se volvió una mezcla de horror y curiosidad. ¿Qué había pasado realmente entre sus familias? ¿Qué verdades se escondían detrás de las puertas de ese hospital? Todo parecía desmoronarse. ¿Estaban a punto de descubrir algo que cambiaría sus vidas para siempre? Los pensamientos revoloteaban en la mente de Ricardo, mientras la sala se llenaba de murmullos y preguntas. Todos buscaban entender. Pero la verdad, esa verdad que parecían temer, estaba más cerca de lo que imaginaban. El tiempo se detuvo y la desesperación los envolvió. ¿Serían capaces de enfrentar lo que estaba a punto de ser revelado? La noche prometía más golpes y revelaciones que transformarían por completo la historia que creían conocer. La sala se volvió un caos. Las palabras del doctor López resonaron como un eco aterrador. Todos parecían contener la respiración, atrapados en una red de dudas y terror. Camila se quedó en shock, mirando a Pablo con la incredulidad dibujada en ese. «¿Qué significan esas palabras? ¿Qué estás diciendo exactamente?». La confusión apretaba su pecho como una garra. Ricardo, petrificado, no podía mover ni un músculo. Necesitaba respuestas, pero el aire se volvía más denso. Las luces del pasillo centelleaban, la ansiedad pareciendo palpable, como un manto que cubría la sala. «¿Cómo? ¿Qué secretos ocultos son tan devastadores?». Su voz apenas un susurro. El doctor, con una mirada grave, intentó calmar la tempestad. Las historias de sus familias han estado entrelazadas mucho más de lo que creen, y lo que descubran podría cambiarlo todo. Pero primero, necesitamos estabilizar a la madre de Camila. Camila se arrodilló junto a su madre, observando cómo los médicos intentaban con frenética habilidad revivir su pálido cuerpo. «Mamá, por favor, aguanta», suplicó, con las lágrimas resbalando sin piedad por sus mejillas. La enfermera seguía gritando órdenes. El desfibrilador ya en manos de otro médico. De repente, como si el suelo se abriera bajo sus pies, la madre de Camila comenzó a convulsionar. Un grito desgarrador salió de la garganta de Camila, un lamento que desnudaba su alma. «No, no, por favor». La desesperación se apoderó de ella. Esa angustia que apretaba el corazón era insoportable. El doctor rió cortante. «Ahora todos atrás, no hay tiempo que perder».
La multitud retrocedió, algunos cubriendo sus bocas con manos temblorosas. Y justo cuando los voltios del desfibrilador conectaron con el cuerpo de la madre de Camila, un grito resonante destrozó el silencio. Un rayo de luz irrumpió en la sala, como un flash cegador, y todos se giraron hacia la puerta del hospital, abriéndose de golpe con la fuerza de un huracán. Un hombre apareció, su rostro desencajado, con la mirada desorbitada. «¡Espera! ¡Espera!», gritó, su voz atravesando el aire como un puño. Camila se giró, asombrada, y Ricardo sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Quién eres tú?», preguntó, la voz quebrada, sintiéndose caer en un abismo de locura. El hombre, entre jadeos, balbuceó: «Soy Miguel, el hermano de Camila, soy su hermano». Silencio. El impacto de sus palabras fue como un disparo en una sala de ecos. Camila recibió el golpe con una pérdida de equilibrio. Su mirada se llenó de confusión y rabia. «¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser cierto», gritó, sintiendo cómo su mundo se fracturaba. La sala estalló en murmullos, la incredulidad haciéndose eco entre aquellos que antes estaban atrapados en su propia lucha. «No, no puedes llegar aquí a afirmar algo así». En su mente el caos reinaba absoluto. Pero la verdad nunca se escapa por mucho que lo intentemos. Es la verdad, lo supe desde que recibí la llamada. Miguel se acercó a ella extendiendo su mano. «Siempre supe que había preguntas sin respuesta. Siempre supe que había secretos. Tu madre, ella me dejó, me abandonó, y aún así, siempre estuve esperando este momento». Las palabras de Miguel eran una bomba a punto de estallar. Las miradas se entrelazaron. El viento cambió. Camila, entre lágrimas y desesperación, exigió: «Dímelo, dímelo todo». No podía creer lo que escuchaba, pero su corazón la empujaba. Y entonces un grito afilado atravesó el caos. «¡Mamá!». La madre de Camila había recobrado la conciencia, su respiración todavía entrecortada. La enfermera se quedó congelada en su lugar. «¿Qué está pasando aquí?». La madre movió los ojos, y su mirada chocó con la de Miguel. «Tú, coma. Tú. Dímelo. Tú, coma». La confusión mezclada con un destello de reconocimiento se asomaba en su rostro. El silencio se hizo tan profundo que se podía escuchar el corazón de todos latiendo en la tensión. Los secretos de familias se superponían como capas de un pastel envenenado. Camila sintió que cada latido la llevaba a un precipicio del que no quería asomarse. «Mamá, ¿qué está sucediendo? ¿Es cierto lo que dice?». La madre cerró los ojos, como si las palabras fueran un veneno en los labios. «No, no es lo que piensas». Ricardo, sintiendo que su mundo se desmoronaba, ya no sabía qué pensar. ¿Lucharía por Camila o sería víctima de un enredo de mentiras? «Esperen». La voz de Pablo resonó, sus palabras como un tambor que retumbaban entre los cuerpos. Hay más que deben saber». Todo se volvió un giro inesperado. ¿Qué otros secretos se desgajarían en este laberinto de revelaciones? ¿Estaban listos para enfrentar la verdad que amenazaba con aplastarlos? Las sombras del pasado escalaban hacia el presente. ¿Qué más surgiría antes de que se apagaran las luces de su historia? La sala se volvió un caos. Las palabras del doctor López resonaron como un eco aterrador. Todos parecían contener la respiración, atrapados en una red de dudas y terror. Camila se quedó en shock, mirando a Pablo con la incredulidad dibujada en su rostro. «¿Qué significan esas palabras? ¿Qué estás diciendo exactamente?». La confusión apretaba su pecho como una garra. Ricardo, petrificado, no podía mover ni un músculo. Necesitaba respuestas, pero el aire se volvía más denso. Las luces del pasillo centelleaban, la ansiedad pareciendo palpable, como un manto que cubría la sala. ¿Cómo? ¿Qué secretos ocultos son tan devastadores? Su voz, apenas un susurro. El doctor, con una mirada grave, intentó calmar la tempestad. Las historias de sus familias han estado entrelazadas mucho más de lo que creen, y lo que descubran podría cambiarlo todo. Pero primero, necesitamos estabilizar a la madre de Camila. Camila se arrodilló junto a su madre, observando cómo los médicos intentaban con frenética habilidad revivir su pálido cuerpo.
Mamá, por favor, aguanta, suplicó, con las lágrimas resbalando sin piedad por sus mejillas. La enfermera seguía gritando órdenes, el desfibrilador ya en manos de otro médico. De repente, como si el suelo se abriera bajo sus pies, la madre de Camila comenzó a convulsionar. Un grito desgarrador salió de la garganta de Camila, un lamento que desnudaba su alma. «No, no, por favor». La desesperación se apoderó de ella. Esa angustia que apretaba el corazón era insoportable. El doctor gritó: «Ahora todos atrás, no hay tiempo que perder». La multitud retrocedió, algunos cubriendo sus bocas con manos temblorosas, y justo cuando los voltios del desfibrilador conectaron con el cuerpo de la madre de Camila, un grito resonante destrozó el silencio. Un rayo de luz irrumpió en la sala, como un flash cegador, y todos se giraron hacia la puerta del hospital, abriéndose de golpe con la fuerza de un huracán. Un hombre apareció, su rostro desencajado, con la mirada desorbitada. «¡Espera, espera!», gritó, su voz atravesando el aire como un puño. Camila se giró, asombrada, y Ricardo sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Quién eres tú?», preguntó, la voz quebrada, sintiéndose caer en un abismo de locura. El hombre, entre jadeos, balbuceó: «Soy Miguel, el hermano de Camila. Soy su hermano». Silencio. El impacto de sus palabras fue como un disparo en una sala de ecos. Camila recibió el golpe con una pérdida de equilibrio. Su mirada se llenó de confusión y rabia. «¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser cierto», gritó, sintiendo cómo su mundo se fracturaba. La sala estalló en murmullos, la incredulidad haciéndose eco entre aquellos que antes estaban atrapados en su propia lucha. «No, no puedes llegar aquí y afirmar algo así». En su mente, el caos reinaba absoluto. Pero la verdad nunca se escapa por mucho que lo intentemos. Es la verdad, lo supe desde que recibí la llamada. Miguel se acercó a ella, extendiendo su mano. Siempre supe que había preguntas sin respuesta. Siempre supe que había secretos. Tu madre, ella me dejó, me abandonó, y aún así, siempre estuve esperando este momento. Las palabras de Miguel eran una bomba a punto de estallar. Las miradas se entrelazaron. El viento cambió. Camila, entre lágrimas y desesperación, exigió: «Dímelo, dímelo todo». No podía creer lo que escuchaba, pero su corazón la empujaba. Y entonces un grito afilado atravesó el caos. «¡Mamá!». La madre de Camila había recobrado la conciencia, su respiración todavía entrecortada. La enfermera se quedó congelada en su lugar. «¿Qué está pasando aquí?». La madre movió los ojos y su mirada chocó con la de Miguel. Tú. La confusión mezclada con un destello de reconocimiento se asomaba en su rostro. El silencio se hizo tan abrumador que se podía escuchar su respiración. Justo en ese instante, el monitor comenzó a emitir un pitido constante, un signo que resonaba con la tensión en la sala. La madre de Camila abrió la boca y con una voz apenas audible dijo: no puedo seguir ocultándolo. Miguel es mi hijo, y Camila, tú eres mi hija, pero no de la manera que crees». El shock envelopó el lugar. Ricardo sintió que el viento se le escapaba de los pulmones. Camila dio un paso atrás. No podía asimilar lo que oía. «¿Qué estás diciendo? No puede ser», gritó, sus manos temblando. La verdad giraba como una tormenta oscura. «Eres adoptada, Camila», dijo la madre. «Fui joven, asustada, decidí dar a luz de forma secreta. Prometí protegerte del dolor, y tengo miedo de que tu vida se destruya por esto. Miguel es el hijo que no pude criar». La sala quedó en un silencio chasqueante, como si una bomba hiciera estallar la realidad en 1000 pedazos. «¿Cómo pudiste ocultarnos esto?», clamó Ricardo, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies. Un nuevo nivel de horror se tornó visible. Eran familiares, pero la historia los dividía. Camila, entre lágrimas, sentía que su identidad se desmoronaba, y con cada palabra, la sombra del pasado devoraba lo que les quedaba. Las reacciones de los demás resonaban como un eco de horror. El dolor se hizo tangible, el cambio implacable. ¿Qué harían ahora? Miradas acusadoras y preguntas no formuladas llenaban el ambiente. La amistad, el amor, todo lo que creyeron, ahora era un espejismo en medio del caos. La revelación arrasó con todo,
dejando un rastro de preguntas. ¿Podrían reconstruirse a partir de las ruinas que su pasado había dejado? La sala, aún saturada de la desesperación palpante, se convertía en la antesala de una nueva lucha. La última mirada entre Miguel y Camila encerraba un mundo olvidado, una promesa rota. ¿Pueden sanar las cicatrices que nunca conocieron? La verdad, al fin expuesta, había abierto un pozo de incertidumbre y un abismo de posibilidades. ¿Cuál sería el precio de esta revelación? La sala se quedó sumida en un silencio ensordecedor tras la revelación de la madre de Camila. Todos los ojos se volvían hacia ella, la confusión y el horror marcando cada rostro. Ricardo, paralizado, sintió que el aire se le escapaba, como si un peso invisible lo aplastara. Camila, con lágrimas corriendo por sus mejillas, buscaba respuestas en aquellas miradas perdidas. Pero antes de que alguien pudiera procesar sus propias emociones, un estruendo rompió la tensa calma. La puerta de la habitación se abrió de golpe y un grupo de paramédicos irrumpió en la sala, llevando consigo una camilla. El caos se desató. Una enfermera gritó: «Aléjense, por favor. Necesitamos espacio». Los médicos se movían rápidamente como si el tiempo mismo se hubiera convertido en su enemigo. Camila dio un paso atrás y de repente una palidez extrema invadió su rostro. «¿Qué quieres decir con que soy adoptada? ¿Qué más no sé?», gritó con una mezcla de rabia y desesperación. El alboroto en la sala se intensificó, como si el propio aire se hubiera vuelto pesado. Ricardo la miró desesperado. «Camila, por favor, tenemos que calmarnos», dijo, pero su voz sonaba lejana, perdida en el tumulto. Justo en ese instante, el monitor de la madre de Camila empezó a emitir un pitido constante, más agudo, como un grito desgarrador. La enfermera se volvió hacia el grupo, pálida. «Su frecuencia cardíaca está bajando. Necesitamos desfibrilador, ahora». Los gritos de la madre retumbaban en la mente de Camila. Su realidad se desgarraba como un papel frágil. «Mamá, aguanta», suplicó, intentando acercarse, pero fue empujada hacia atrás por un médico que no podía perder un segundo. Entonces el aire se cortó. Un grito de horror ascendió de la multitud. «¡No, no, no puede ser!». Pablo, el amigo de Ricardo, había comenzado a tambalearse. Su rostro, una mezcla de desesperación y dolor, antes seguro y arrogante, ahora se transformaba en un lienzo de confusión. Él se llevó las manos a la cabeza, su expresión pidiendo ayuda, y de repente se desplomó al suelo. «¡Pablo!», gritó Ricardo, sintiendo que el corazón le latía en la garganta. La escena se congeló por un instante, como si el tiempo se hubiera detenido. El caos era abrumador. Mientras el equipo médico intentaba reanimar a la madre de Camila, otro grupo ahora atendía a Pablo. Camila, olvidando su propio sufrimiento, se acercó al grupo que rodeaba a su amigo. «¿Qué le pasa? Vamos, por favor». La médico miró a Camila, preocupación marcada en su rostro. «No sabemos, debe haber un médico». Fue un momento en que el tiempo se sentía como un enemigo implacable. Un murmullo creciente se apoderó de la sala, la ansiedad y el miedo estallando en cada rincón. Y entonces, en medio del desorden, el doctor López apareció de nuevo, su rostro pálido. «No es un buen momento, nadie puede entrar», dijo tensionando el ambiente. «Camila, Ricardo», proclamó con voz temblorosa, «hay algo que deben saber, algo que no les dije antes». La atención de todos se centró en él una vez más. La madre de Camila no solo es la madre biológica de Miguel. Hay un secreto que puede cambiarlo todo. La tensión alcanzó un punto álgido. «Los registros, no solo hay un hijo en juego», añadió el doctor, su voz temblando mientras buscaba las palabras. «Hay más. Tanto Miguel como Camila son parte de un experimento médico que las familias han mantenido en secreto. Fueron separados al nacer debido a un peligroso acuerdo, un intercambio, incluso. El silencio reinó de nuevo. Camila y Miguel se miraron paralizados. Todos parecían tambalear. «¿Qué estás diciendo?», murmuró Camila. «Tú no puedes». El doctor,
Enfrentando las reacciones cortantes de la multitud, continuó. Y eso significa que ustedes son más que hermanos. Son partes de un plan que involucra decisiones oscuras, complejas. Todo ha estado bajo la mesa. Camila retrocedió, sintiendo el mundo girar. Un panorama de traición y manipulación la rodeaba. Ricardo, asimilando las consecuencias, se dio cuenta de que la historia que creía conocer se desmoronaba en un abrir y cerrar de ojos. «¿Cómo pueden haberles hecho esto?», exclamó en voz baja. «Pero se necesitarían respuestas». La confusión se volvió un torbellino, revelando que las revelaciones aún no habían terminado. ¿Qué más ocultaban esas familias? ¿Esos secretos entrelazados? El horror de lo que podían ser los cristales del pasado apenas empezaba a despejarse. La urgencia de descubrir la verdad era palpable, y el eco de las palabras del doctor resonaba en sus cabezas. No están listos para lo que viene. Esto es solo el principio. Las sombras de su historia se acercaban, y todos se preparaban para una tormenta que cambiaría todo. ¿Cómo enfrentarían lo que aún no conocían? La noche era todavía joven, llena de secretos esperando ser desenterrados. La sala se quedó sumida en un silencio ensordecedor tras la revelación de la madre de Camila. Todos los ojos se centraron en ella, la confusión y el horror marcando cada rostro. Ricardo, paralizado, sintió que el aire se le escapaba, como si un peso invisible lo aplastara. Camila, con lágrimas corriendo por sus mejillas, buscaba respuestas en aquellas miradas perdidas. Fue en ese instante de desolación cuando lo impensable ocurrió. Un sonido estrepitoso atravesó la atmósfera tensa de la habitación. La puerta se abrió de golpe y un tumulto de personas entró corriendo, con una energía caótica y frenética. Entre ellos, un hombre de rostro pálido y ojos desorbitados se acercó, su respiración entrecortada, como si hubiera corrido maratones solo para llegar allí. «Espera, por favor, necesitan saber la verdad», gritó, justo cuando el caos a su alrededor aumentaba, llevándose consigo la atención de todos. Camila giró la cabeza, sus ojos se abrieron como platos. El hombre le resultaba familiar, pero no podía ubicarlo. «¿Quién eres?», exigió, cada palabra una mezcla de miedo e incredulidad, mientras los murmullos retumbaban a su alrededor. «Soy Daniel, el Onde, el hermano de Camila, el hijo que la madre dio en adopción junto a Miguel. Ella no es tu madre biológica, yo lo soy». El impacto de esas palabras fue como recibir un puñetazo en el estómago. Todo el mundo pareció congelarse un instante. Los murmullos se convirtieron en un murmullo apagado que se dispersó entre la multitud. Camila sintió que su mundo se desmoronaba. Sentía el nudo en la garganta apretarse a medida que la confusión se transformaba en horror dilatado. «No puede ser», gritó, con la voz temblando. «¿Qué estás diciendo? Esto es una locura». Sus manos temblaban, buscando respuestas que parecían desdibujarse frente a sus ojos. La médico que intentaba reanimar a su madre miró a Camila con compasión, perpleja por la revelación que se desarrollaba ante sus ojos. «Es verdad, ella nunca te lo dijo. Te mandó a vivir con una familia adoptiva, pero no cortó el lazo. Somos hermanos, Camila». «Sombrero emocional, una historia que se repite», continuó Daniel, desesperado. La sala se volvió un caos. Las palabras flotaban en el aire como esquirlas de un estallido. Pablo, que se había desplomado en el suelo, parecía más alerta ahora y sus ojos se iluminaron. «Esto se está saliendo de control, las conexiones se están desmoronando, y no sabemos qué diremos después». Ricardo sintió que su corazón latía con fuerza. El dolor de la verdad se arremolinaba a su alrededor. Todo este tiempo, nuestra amistad, lo que creía saber, ¿qué más se ha ocultado? «¿Es esto lo que realmente eres, Daniel?», preguntó, casi incapaz de comprender cómo todo se había convertido en una retorcida historia de engaños. El pánico recorrió la habitación, mientras un grito desgarrador atravesaba el aire. «¡Mamá!», exclamó Camila, corriendo hacia el lado de su madre. La agonía y la súplica llenaban su pecho. Pero fue en ese preciso instante que, como un golpe de viento, la madre de Camila abrió los ojos y susurró. «No solo él. Daniel, hay algo más que necesitan saber».
La sala se paralizó. ¿Qué? Preguntó Miguel, su voz casi un susurro. Hay otro. ¿Un secreto más oscuro? No soy solo tu madre. Soy uno de los tres. La revelación golpeó como un trueno, sus palabras absorbiendo el aire de la sala, dejando a todos en estado de shock. ¿Qué quieres decir? Demandó Daniel, sus ojos buscando respuestas, llenos de recriminación y angustia. Pero la sala repleta de inquietud se volvió un borrón sonoro. Los corazones estaban desgarrados, las realidades distorsionadas, cada uno de ellos atrapado en la telaraña de verdades cloacas. Todo es un rompecabezas que nunca debieron conocer. He sido la madre que reunía todas las partes. Pero los secretos... Ella respiró hondo. Siempre hay un precio que pagar. Punto. Los murmullos se convirtieron en gritos de incredulidad, mientras los rostros de todos reflejaban horror y un profundo miedo, como si el eco de aquellos secretos resonara demasiado fuerte para ignorarlo. Las relaciones que parecían seguras se tambalearon en el aire tenso de la revelación. La familia ensangrentada se desmoronaba. La historia no solo había cambiado, había dado un giro tan brusco que todo lo que conocían era ahora una ilusión frágil. Nadie sabía cuál sería el siguiente movimiento, pero una cosa era clara. Pronto las verdades ocultas volverían a sacudir sus vidas de manera feroz. Estaban listos para enfrentarlas. La noche prometía, y con cada latido, la urgencia de descubrir la verdad se transformaba en un grito agonizante en el silencio del hospital. La sala se quedó en un silencio ensordecedor tras la revelación de la madre de Camila. Todos los ojos se centraron en ella, la confusión y el horror marcando cada rostro. Ricardo, paralizado, sintió que el aire se le... «¡Espera! ¡Es un fraude!», grita, su voz quebrando como si cargara el peso de un mundo. Los murmullos mudos se transformaron en un clamor confuso. «¿Qué quieres decir?», preguntó Daniel, el hermano perdido, mostrando su inquietud en cada línea de su rostro. «Son dos de ellos. Hay otro bebé que no conocen», exclamó el desconocido, tambaleándose hacia adelante. «Hablo de ti, Camila, la madre de Miguel. No es la única que mentía. No es la verdadera madre de ninguno de ustedes». El aire se volvió denso, como si la atmósfera se compactara en el centro de la revelación. Las reacciones fueron instantáneas. Camila se quedó helada, sintiendo cómo el suelo se alejaba de sus pies. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». Su voz se convirtió en un susurro. No podía procesar lo que escuchaba. «Tu madre no te dio en adopción porque no podía. Lo hizo por dinero», continuó el hombre, cada palabra como cuchillos afilados atravesando corazones. «La razón por la cual está enferma no es solo su salud, tiene que ver con secretos que pueden destruir familias. Todo fue un trato». Pablo, tumbado en el suelo, la confusión llenaba su mirada. «No puede ser. ¿Cuál es la verdad entonces?», preguntó entre jadeos, su voz temblando al unísono con el ambiente. «¿Te parece plausible que dos padres entregaran a sus hijos? Eso no tiene sentido», gritó Miguel, incapaz de contenerse. Pero el hombre no se detuvo, su mirada inyectada de fervor y rabia. «Yo sé lo que firmaron. Cruzaron límites por dinero. Todo empieza con un trabajo sucio. Una transacción de esos que mueren a puertas cerradas. Sabe que sus vidas están orquestadas, jocosas, manipuladas por ellos». «Yo soy la clave». Un grito desgarrador atravesó la sala. «Mamá», exclamó Camila, viendo cómo su madre, presa del dolor, parecía desvanecerse con cada revelación. La enfermera se acercó. Sus ojos, una mezcla de pena y dicha, daban a entender que el tiempo se agotaba, como un reloj de arena rompiéndose. Ricardo sintió que el frío invadía su ser. ¿Qué más hay que descubrir? ¿Qué secretos sostienen estas cadenas entre nosotros? La multitud contenía la respiración, todos atrapados en el giro inesperado del destino. El hombre siguió. «La madre de Camila es un peón en un juego mucho más grande, uno que ni siquiera conoce. Ella no es la única involucrada. Otras manos nos manejan como marionetas». Los murmullos aumentaban en intensidad. Cada palabra lanzada resonaba en el alma de todos los presentes como un eco repetido de un dolor antiguo. «¿Y quién eres tú para decir esto?»,
¿Qué parte juegas en este juego?, preguntó Ricardo, su voz ahora tambalear entre la desesperación y el miedo. El hombre bajó la mirada, como si su propia verdad lo avergonzara. Soy parte de ese experimento, un hermano más, de un grupo que nunca debió existir. Nacimos de secretos y sombras, y los hemos mantenido así por demasiado tiempo. El impacto de esa declaración dejó a todos inmóviles. Camila, intentando procesar la confusión, dio un paso hacia el hombre. ¿Qué quieres decir con hermano? ¿Te refieres a...? Su voz se apagaba, un nudo en su garganta. Sí, eres más que hermana de Miguel. Todos compartimos un origen común, un propósito, que se convirtió en una amarga traición, confesó el hombre, su mirada buscando aprobación en los ojos atónitos de Camila. Éramos requeridos en un proyecto científico. Se suponía que debíamos ser el futuro, pero todo salió mal. Una sombra de miedo y desconfianza inundó la sala. El aire se volvió helado. La verdad destrozando lo que creían conocer. La madre de Camila, aún al borde, apenas podía susurrar: «No puede ser cierto». El terror llenaba su voz, y todo a su alrededor parecía desmoronarse como un castillo de naipes. «No hay tiempo, no podré estar aquí mucho más. Todos deben unirse para enfrentar esta oscuridad», dijo el hombre, su voz temblando mientras se tambaleaba. Sus palabras pesaban tanto que cada persona en la sala parecía sentir su carga. Y en medio del caos emocional, el gran ruido del hospital se apagó en un instante. El sonido del monitor de la madre de Camila se volvía intermitente, y con una explosión de luces, todo se oscureció. Los murmullos se detuvieron. Todo lo que conocían había cambiado. Las cabezas se giraron. El miedo reinaba entre ellos. Un oscuro silencio quedó. ¿Cómo podrían enfrentar lo que se venía, con verdades tan desgarradoras? La vida como la conocían estaba por quebrarse definitivamente. ¿Qué pasaría desde aquí? ¿Qué otras verdades ocultas las rodeaban, esperando en la penumbra? La sala se quedó en un silencio ensordecedor tras la revelación de la madre de Camila. Todos los ojos se centraron en ella, la confusión y el horror marcando cada rostro. Ricardo, paralizado, sintió que el aire se le escapaba, como si un peso invisible lo aplastara. Camila, con lágrimas corriendo por sus mejillas, buscaba respuestas en aquellas miradas perdidas. Fue entonces cuando un sonido repentino cortó el aire denso del hospital. Como un trueno que retorna, una explosión sónica resonó, sacudiendo la sala. Todos giraron la cabeza hacia la entrada, donde una figura descompuesta apareció. Un hombre, con una chaqueta deshecha y la mirada perdida, emitía un sonido desgarrador. «¡Espera! ¡Es un fraude!», gritó, su voz quebrando como si cargara el peso de un mundo. Los murmullos mudos se transformaron en un clamor confuso. «¿Qué quieres decir?», preguntó Daniel, el hermano perdido, mostrando su inquietud en cada línea de su rostro. «Son dos de ellos. Hay otro bebé que no conocen», exclamó el desconocido, tambaleándose hacia adelante. «Hablo de ti, Camila, la madre de Miguel. No es la única que mentía. No es la verdadera madre de ninguno de ustedes». El aire se volvió denso, como si la atmósfera se compactara en el centro de la revelación. Las reacciones fueron instantáneas. Camila se quedó helada, sintiendo cómo el suelo se alejaba de sus pies. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». Su voz se convirtió en un susurro. No podía procesar lo que escuchaba. «Tu madre no te dio en adopción porque no podía. Lo hizo por dinero», continuó el hombre, cada palabra como cuchillos afilados atravesando corazones. «La razón por la cual está enferma no es solo su salud. Tiene que ver con secretos que pueden destruir familias. Todo fue un trato». Pablo, que se había desplomado en el suelo, parecía más alerta ahora y sus ojos se iluminaron. «Esto se está saliendo de control. Las conexiones se están desmoronando y no sabemos qué diremos después». Ricardo sintió que su corazón latía con fuerza. El dolor de la verdad se arremolinaba a su alrededor. ¿Qué más hay que descubrir?
¿Qué secretos sostienen estas cadenas entre nosotros? La multitud contenía la respiración, todos atrapados en el giro inesperado del destino. El hombre siguió. La madre de Camila es un peón en un juego mucho más grande, uno que ni siquiera conoce. Ella no es la única involucrada. Otras manos nos manejan como marionetas. Los murmullos aumentaban en intensidad. Cada palabra lanzada resonaba en el alma de todos los presentes como un eco repetido de un dolor antiguo. ¿Y quién eres tú para decir esto? ¿Qué parte juegas en este juego? Preguntó Ricardo. Su voz ahora tambaleara entre la desesperación y el miedo. El hombre bajó la mirada, como si su propia verdad lo avergonzara. Soy parte de ese experimento, un hermano más, de un grupo que nunca debió existir. Nacimos de secretos y sombras, y los hemos mantenido así por demasiado tiempo. Una sombra de miedo y desconfianza inundó la sala. El aire se volvió helado, la verdad destrozando lo que creían conocer. La madre de Camila, aún al borde, apenas podía susurrar. No puede ser cierto. El terror llenaba su voz, y todo a su alrededor parecía desmoronarse como un castillo de naipes. No hay tiempo. No podré estar aquí mucho más. Todos deben unirse para enfrentar esta oscuridad, dijo el hombre, su voz temblando mientras se tambaleaba. Sus palabras pesaban tanto que cada persona en la sala parecía sentir su carga, y en medio del caos emocional, el gran ruido del hospital se apagó en un instante. El sonido del monitor de la madre de Camila se volvía intermitente, y con una explosión de luces, todo se oscureció. Los murmullos se detuvieron. Todo lo que conocían había cambiado. Las cabezas se giraron. El miedo reinaba entre ellos. Un oscuro silencio quedó. ¿Cómo podrían enfrentar lo que se venía, con verdades tan desgarradoras? La vida como la conocían estaba por quebrarse definitivamente. ¿Qué pasaría desde aquí? ¿Qué otras verdades ocultas la rodeaban, esperando en la penumbra? Y de repente, una figura emergió de las sombras, una mujer con una presencia imponente. Su voz resonó como un trueno. «Deténganse, no pueden seguir así, no saben lo que están desatando». Todos la miraron atónitos. Era Lucía, la madre de Miguel, con una resolución inquebrantable. Contaminan el aire con mentiras. La verdad es mucho más oscura de lo que han imaginado. Todo este tiempo, lo que ustedes creen que es familia, es solo un espejismo. Las palabras cayeron pesadas en la sala, como si cada sílaba fuera un ladrillo que aplastara sus corazones. Camila sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Lucía? Lo que tú y Miguel han vivido, lo que han creído, es solo la superficie de un terrible acuerdo que involucra a sus padres. Ustedes no son los únicos con historias desgarradoras, dijo, y su mirada destellaba con una verdad que parecía demasiado devastadora. Ustedes no están solos, pero su pasado tiene muchas más ramificaciones de lo que jamás imaginaron. Ustedes son parte de un escenario. Las luces titilaban en el fondo, casi pareciendo conspirar con el ambiente. La sala se empezó a desmoronar bajo la presión de tanta revelación acumulada. «Hay algo más. Lo que no saben puede destruirlos a todos», gritó Lucía mientras el caos reinaba. Murmullos de incredulidad siguieron su estallido, mientras todos intentaban conectar las piezas que se estaban desmoronando ante sus ojos. La vida de cada uno se convertía en un laberinto de traiciones, secretos y verdades devastadoras. «¿Cómo es posible?», preguntó Daniel, sintiéndose atrapado en la confusión que crecía en espiral ante él. Porque en este juego de sombras, las líneas entre la familia y el enemigo se difuminan hasta desvanecerse, afirmó Lucía, con una determinación feroz. «Y ustedes son la próxima generación, pero estarán en el centro del huracán». Y con eso, la realidad de lo que creían conocer comenzó a desmoronarse. ¿Qué más secretos estaban a punto de ser revelados? La sala se sentía como un campo de batalla entre verdades y mentiras. Nadie estaba seguro de lo que vendría, pero había algo en el aire que prometía más terror del que podían imaginar. La batalla apenas comenzaba. El caos reinaba en la sala. Las revelaciones habían desatado un torbellino de emociones,
y la tensión era casi palpable. La voz de Lucía resonó, y las miradas se hacían eco de incredulidad y confusión. Camila, con el corazón acelerado, sentía el nudo en su garganta crecer. «Lucía, ¿qué significa todo esto?», murmuró, mientras el pánico y la desesperación se entrelazaban en su pecho. Ella sabía que las palabras que habían escuchado cambiarían sus vidas para siempre. «Debemos enfrentar la verdad», urgió Lucía, su tono grave, casi suplicante. «No solo son hermanos entre ustedes, hay otras vidas, otros secretos. Todo está conectado, pero el tiempo se nos escapa». «Basta», gritó Ricardo, intentando hacerse escuchar entre el murmullo de los demás. «Ya no podemos seguir así. Más secretos solo añadirán al caos. Necesitamos respuestas, no más enigmas». El monitor de la madre de Camila emitió un pitido regular, y todos los ojos se dirigieron hacia ella. «¿Estamos a tiempo?», preguntó la enfermera, con la voz entrecortada. Camila se acercó, sintiendo el sudor frío en su frente. «Por favor, aguanta, mamá», imploró, extendiendo sus manos temblorosas hacia la mujer que había estado a su lado toda su vida, esa figura que ahora parecía tan lejana. En un instante de tranquilidad, el rostro de su madre se iluminó brevemente, y con los ojos aún entrecerrados, logró murmurar: «Lo siento, hija, perdóname». Fue como si una bomba estallara en la sala, un golpe sordo que resonó en todos, llenando el aire de incertidumbre. Los murmullos de temor florecieron entre los invitados. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, el desconocido se adelantó de nuevo. «Ustedes deben unirse, enfrentar lo que está por venir. Solo juntos podrán desenterrar esta historia que los une». Y en ese momento, una chispa de determinación nació en Camila. Alzó la vista, notando que las almas perdidas en la sala compartían su angustia, su miedo. «¿Qué tal si comenzamos a sanar?», preguntó, su voz llena de una nueva fuerza. Los ojos de Daniel la miraron con sorpresa. «¿Sanar? ¿Cómo pretendes que lo hagamos si hemos vivido en la oscuridad toda nuestra vida?» «Sanar la familia rota, encontrar un camino hacia adelante. Podemos hacerlo. Necesitamos dejar atrás el rencor y trabajar juntos», gritó Camila. La multitud se quedó en silencio, cada uno reflexionando sobre sus propias cicatrices. La madre de Camila, en un último esfuerzo, respiró hondo, una chispa de amor iluminando su mirada. Nunca fue solo un juego de mentiras, sino de decisiones. Tenías que saber la verdad para crear tus propios caminos. Ahora es el momento. Rápidamente, los murmullos se convirtieron en palabras de apoyo y unidad. «Lo haremos. Hagámoslo por nuestros padres», dijo Miguel tomando la mano de Camila. La enfermera, con lágrimas en los ojos, también se unió al círculo. Todos merecen una oportunidad para ser escuchados. Si luchan juntos, cumplirán con lo que sus padres nunca lograron. Momento a momento, la sala se transformó en un refugio de aceptación. Una energía renovada giraba en el aire, y aunque la verdad había causado estragos, ahora se había convertido en el catalizador de su transformación. Con el compromiso de sanar, no había más espacio para la duda. Cada uno dejó caer su armadura de dolor y se unió en un abrazo simbólico. Mientras la luz del hospital brillaba sobre ellos, el futuro aparecía nublado, pero lleno de promesas. «Es el momento de seguir adelante», gritó Camila, ahora más fuerte que nunca. Todo lo que había pasado era parte de un viaje que solo comenzaba. Las respuestas llegaban y las preguntas continuaban, pero el camino hacia la redención estaba claro. Afuera de aquel hospital, un nuevo horizonte los aguardaba, lleno de incertidumbres y esperanzas. ¿Podrían redactar una nueva historia? Los relatos de cicatrices, heridas y caminos compartidos los guiarían. Era su oportunidad, la oportunidad de reescribir sus vidas. Y con ese compromiso en sus corazones, la vida los llevaría hacia lo que vendría. A pesar de que las sombras del pasado seguían ahí, su futuro se iluminaba ante ellos. Antes de cerrar este capítulo, necesito que me escuchen. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo.
Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo y que más personas descubran nuestras historias. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final es crucial. Y no olvides comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. ¡Hasta la próxima!